Para mí fue una verdadera sorpresa cuando el licenciado Mancera me lo dijo. Sí, lo imagino. Pero estoy haciendo lo que mi difunto esposo, que en paz descanse, hubiera hecho si Dios le hubiera concedido más años de vida. De todos modos, es un gesto muy considerado de su parte, digno de un alma tan noble como la suya. Bueno, ya podemos firmar. Sí, por supuesto. Aquí, doña Sofía, si me hace usted el favor. Licenciado Mancera. Caballero, firme usted aquí si es tan amable, con su nuevo apellido. Y aquí tiene usted la constancia que lo acredita como hijo natural de don Francisco Alcázar y Valle. ¿Te vas a casar? ¿Con quién? Con Juan Alcázar y Valle. Alcázar y Valle. ¿Y quién es? Pariente de Andrés. Es un medio hermano. No sabía que el padre de Andrés fuera viudo. Pero qué barbaridad. No lo puedo creer. ¿Y lo conociste en la hacienda? Sí. Pero, ¿llegó después de que yo me fui o estaba en la boda? No llegó después y sí lo conoces. Es el señor Juan. Lo que pasa es que llegó de incógnito porque Andrés no sabía que era su medio hermano, pero mi madrina sí. Pero es un simple administrador. Fingió aceptar ese trabajo mientras mi madrina se lo decía a Andrés. Pero tiene una buena posición económica. ¡Qué barbaridad! No lo puedo creer. ¡Qué suerte, Mónica! ¡Qué suerte tuviste! Hasta el último momento tuve miedo que doña Sofía cambiara de parecer. Yo también. Bueno, por suerte no fue así. Ahora eres Juan Alcázar y Valle. Tanto que lo quisiste y al fin se te hizo. La gente de San Pedro se va a dar vuelo con la novedad. Bueno, por un tiempo. Luego se olvidará. Siéntate. Gracias. Bueno, ¿qué piensas hacer ahora? Había pensado comprar unas tierras, pero no sé, tal vez siga en el comercio. Contrabando otra vez. No, comercio honrado. Me estabas asustando, ¿no? Pero antes que nada tengo que comprarme una casa. Que no hay otra mejor que la de doña Agustina Calero. Ya te dije que no. En este momento es la única disponible. Bueno, pero para mí la tuya es mejor. Sí, pero no es apropiada para una fina damisela, como con la que me voy a casar. Qué bueno que tocaste el tema, ¿eh? Ya sé que hay mucha gente que se casa por una infinidad de motivos que nada tienen que ver con el afecto. Pero lo de ustedes, francamente, me parece desagradable y peligroso. Porque los dos pueden echarse a perder la vida. Varias veces le di oportunidad de cambiar de parecer, pero insiste. Insiste porque es una niña necia. Que es capaz de cualquier sacrificio con tal de proteger a su amado Andrés. Ah, lo sabes. ¿Vas a casarte con una muchacha que está enamorada de otro? ¿Y qué puedo hacer? ¿Quiere que le diga, sé que te casas conmigo para impedir que tu hermana y yo sigamos de amantes? Bueno, eso no. Pero puedes rehusarte. Ofendiéndola. Además, ya di mi palabra. Soy incapaz de humillarla con un rechazo como hizo mi hermano. No busques pretextos. Que
Te conozco bien y sé que eres capaz de eso y de mucho más. Y entonces, licenciado, ¿por qué no pensar que yo también quiero? Para desquitarte de Aimé. Tal vez no sea eso. Bueno, ya me voy. Juan, por favor. Si Mónica no quiere entender razones, tú eres más maduro. Además, estas niñas no saben nada del matrimonio. Ni idea tienen de lo que es la convivencia con un esposo. Si no hay amor, cariño o alguna atracción entre ustedes, para ella puede ser muy difícil. No confía en mi experiencia con las mujeres. No seas cínico. No tiene caso seguir hablando. Ella quiere, yo voy a consecuentarla. Los motivos de ambos no importan. Y ahora perdóneme, pero tengo cosas que hacer. Vuelvo a darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Desde siempre. Hasta pronto. ¿Ya se lo dijiste a Teresa? Sí, se sorprendió mucho. No le habrás dicho que se trata de Juan del Diablo, ¿verdad? No, pero tarde o temprano lo vas a ver, mamá. Ay, Dios mío. Mónica, ¿no sería mejor que No, cancelaras todo? mamá. Ya está decidido. Me dijo Tere que vio a mi madrina y a don Noel en la plaza. Seguramente iban al registro civil para arreglar lo de su apellido. ¿Habrá venido también tu hermana? Espero que no. ¿Por qué no fuiste con tu mamá? No hacía falta. Porque tú no estás muy contento con esta situación, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que me hablaste de él. Fue con entusiasmo, hasta con admiración. ¿Por qué cambiaste de parecer? Es que antes tenía de Juan un recuerdo sentimental, de mis días de infancia. Luego que volví a verlo me impactó su personalidad. Pero ya una vez aquí, cuando comencé a conocerlo mejor, ya no me agradó tanto. Y después, con todo lo sucedido con Mónica. A mí la verdad ese romance entre Mónica y él se me hace bastante raro. Ella no es la clase de muchacha que se involucra con un tipo como ese, y menos estando comprometida contigo. Pero tú mismo me dijiste que había señoritas Sí, que... pero son otro tipo de muchachas. Más coquetonas, despreocupadas, no santurronas como Mónica. Bueno, sea como sea, pasó. Y ambos son culpables. Lo que sí no te voy a perdonar es que pretendieras que me casara con ella. Esa clase de jugarretas no se le hacen a un amigo, Andrés. Bueno, estoy seguro que entre ellos no ha habido nada comprometedor. Y aunque fuera, si en lugar de Mónica hubiese sido Aimeo, ¿de todas maneras te hubieses casado con ella? Nuevamente te pido perdón. Está bien, no te apures. Ya buscaré la forma de desquitarme. Voy a ver cómo sigue Aimé. Es cierto. No la veo desde ayer. ¿Está enferma? Tiene jaqueca. Lo que pasa es que a ella también le afectó muchísimo el comportamiento de su hermana. ¿Cómo te sientes? Igual. ¿Has estado llorando? Es que me da tanta vergüenza esta situación de Mónica. Me preocupa mucho mi mamá. Debe estar tan mortificada la pobre. Y luego tener que enfrentarse a los chismes del pueblo. Déjame ir con ella. ¿A San Pedro? Sí. Siquiera que se sienta acompañada. Además, si la boda ya es un hecho, seguramente necesitan ayuda.
Es que yo no puedo dejar la hacienda ahora. Está por empezar la cosecha y no sé si mi mamá quiera volver a San Pedro. No, no. No hace falta molestarla. Me puedo quedar en casa de mi mamá. Así sirve que le ayudo con los preparativos de la boda. Porque supongo que el matrimonio de Mónica y Juan ya es un hecho. Quiero estar con ella. Andrés es mi madre. Siquiera que tenga el consuelo de verme a su lado en estos momentos tan difíciles. Está bien, como quieras. Gracias, mi amor. Dios quiera y algo suceda y no se case. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Es que mi mamá está descansando. No vengo a verla a ella. No es correcto que estemos solos. Otras veces lo hemos hecho. Bueno, pero no estábamos comprometidos. ¿Y no te parece tonto? Además, no pienso aprovecharme de ti. No te apures. Solo quiero que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Está bien. ¿Quieres sentarte? Gracias. Antes que nada, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien. En la mañana fui con doña Sofía y el licenciado Mancera al registro civil. ¿Y ya se arregló eso? Sí. Ya tengo mi apellido. Me alegro. Así que ya no hay ningún impedimento para la boda. ¿O ya cambiaste de parecer? No. Bueno. ¿Cuándo vamos a la iglesia para que se proceda con las amonestaciones? Cuando tú digas. ¿Mañana? Está bien. ¿Te parece si paso por ti a las 10? ¿Quiénes van a ser tus testigos? Mi mamá, por supuesto, y luego tal vez el licenciado Mancera. ¿Y tus parientes? Andrés y tu hermana. No sé. No creo. ¿Los vas a invitar? Bueno, invitarlos sí, pero ¿Piensas que no vendrán? Cuando me perseguías por todo Campo Real tratando de convencerme para que no le dijera nada a Andrés, no eras tan parca de palabras como ahora. es que había algo importante que hablar, mientras que ahora... ¿Mientras que ahora qué? ¿Te parece que nuestro matrimonio es menos importante que la felicidad de Andrés? Yo quiero que platiques, que te abras conmigo. Quiero que nos conozcamos realmente. Me gustaría saber qué es lo que te agrada, lo que te molesta, qué piensas de mí o qué esperas de mí. Yo espero que seas un buen esposo. ¿Qué es un buen esposo para ti? Dímelo con palabras tuyas, pensando en nuestra vida juntos. Bueno, que no me levantes la voz, que seas educado, que me respetes y que seas un hombre honrado. Esa definición está bien para un padre o para un hermano. Entre esposos también existe, no digo el amor, porque evidentemente entre nosotros no hay, pero sí la intimidad. ¿No piensas en eso? Sí. Entonces, Se supone que uno no debe hablar de esas cosas.
Pues sí que eres muy distinta a tu hermana. Bueno, ya me voy. Qué alivio, ¿verdad? ¿Mañana a las 10, entonces? Sí. Salúdame a tu mamá. Gracias. Nos vemos. Pero si tan mal te cae tu futuro cuñado, ¿para qué vas? Por mi mamá. ¿Te imaginas a la pobre? Además de la pena por el comportamiento de Mónica, todavía tiene que ocuparse de la boda. ¿Y cuándo te vas? Mañana. Yo, la verdad, aún espero que Mónica cambie de opinión. Sería un alivio para todos que no se casara. Porque aun si Juan lleva el apellido Alcázar, nunca dejará de ser lo que es. Bueno, si están enamorados, ¿Qué van a estar enamorados? entonces, ¿por qué se casan? Yo creo que lo hace para tener una esposa de clase. Y ella no sé qué decirte, es una loca. Pero si todos están en contra de este matrimonio, ¿por qué no lo obligan? Mi mamá no tiene carácter. Mi hermana es más terca que una mula. ¿Mi suegra ya regresó? Parece. Y luego que terminamos con ese asunto, comí algo en la casa y me regresé. Buenas tardes, doña Sofía. ¿Qué tal, Alberto? ¿Vio a mi mamá? No, le estaba diciendo a Andrés que no me dieron ganas de quedarme en San Pedro. Bueno, voy a mi cuarto. Luego nos vemos. Entonces, ¿Juan ya tiene el apellido? Sí. Fue registrado como hijo natural de mi padre. Pues no, Mónica, no me parece. Ustedes ya están comprometidos y no debes recibirlo sola. Bueno, en todo caso, debiste despertarme. Sí, ya lo sé, mamá. Pero es tan difícil discutir con Juan. Pues entonces la próxima vez que lo veas, se lo diré yo. Además, le hubieras dicho que nos veíamos en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque, la verdad, a mí me da vergüenza que nos vean en la calle con él. Ahora sí eres injusta. Él no tiene la culpa de lo que hicieron sus padres. Pues sí, mi amor, pero de todos modos. Además, ya no es Juan del Diablo, sino Juan Alcázar y Valle. Pero la gente no lo sabe todavía. Más adelante, las cosas van a ser distintas. Aunque siempre será un hijo nacido fuera del matrimonio. No han habido príncipes y hasta reyes nacidos fuera del matrimonio. Es que todavía no me resigno, Mónica. Yo ya. Y hasta me estoy haciendo la idea de casarme con él. Y dime, ¿qué es eso de que te vas a San Pedro? Quiero ver a mi mamá. Hipócrita. Lo que quieres es ver a Juan. Pero si crees que te lo voy a permitir... Por favor, tía. Eso ya se acabó. Y mi mamá debe estar muy triste. A ti no te importa tu madre ni nada. Lo único que quieres es ver a ese bastardo. De verdad que no. Además, ¿usted cree que Mónica lo iba a permitir? No. Pero de seguro que te vas a dar tus mañas. Quiero ir a ver a mi madre. Y Andrés ya me dio permiso. Porque él no sabe. Dígaselo entonces. Adelante, hable. Porque no crea que me voy a volver su esclava solamente porque sabe eso. Feliz mujerzuela. Soy la esposa de su hijo. La futura madre de sus nietos. Es más, creo que ya estoy esperando. ¿Tan pronto? Dime la verdad. ¿De quién es ese hijo? ¡Dime! ¿Que de quién es mi hijo? De Andrés, por supuesto. No te creo.
¿Y qué le vamos a hacer si no me cree? Tú no irás a San Pedro. Pero usted no puede impedir que vea yo a mi madre. Ya estás casada y tu familia es esta. Pero mi madre es mi madre. ¿Qué pasa? No quiere que vaya a ver a mi mamá. ¿Por qué? ¿No me parece prudente? Acaba de decirme que ya encargó. ¿De veras? No estoy segura. Pero San Pedro está muy cerca y no me puede hacer daño el viaje. Además, quiero ver a mi mamá. ¿La verás en la boda de Mónica? Pero yo quiero verla ahora. Andrés, estuviste de acuerdo y no me parece justo que ahora digas que no solamente porque tu madre se opone. Yo no he dicho nada todavía. Ya cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? Si veo que tu madre es la que manda y dispone, la que siempre dice la última palabra. Y ahora me vas a prohibir ir a San Pedro porque solamente ella lo dice. Yo no te he prohibido nada. ¿De verdad? ¿Puedo irme mañana como habíamos quedado? Sí. Solo que si de veras has encargado. Ojalá así sea. Pero hay que esperar unos días para estar seguros. Nada me gustaría más, Aimé, que tener un hijo. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Pasa. No me gusta que seas tan dura con Aimé. A mí tampoco me gusta que seas tan blando. No soy blando, sino justo. Además, ella es mi esposa y merece consideración y respeto. Cuando un hombre es demasiado bueno con su mujer, ésta se aprovecha para mangonearlo a su antojo. Como ahora, por ejemplo. Aimé no debe ir a San Pedro. Antes que nada, porque si de veras se ha encargado, debe empezar a cuidarse. Y luego porque el pueblo va a ser un hervidero de chismes. Precisamente por eso se va, para acompañar a su mamá en estos momentos. Acompañar a su mamá. Además es una mujer casada y no puede andar de un lado al otro todo el tiempo. Y tú eres un débil, un poco hombre si permites que se vaya. ¿Pero te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo a mí, a tu hijo? ¿Y solo porque Aimé quiere ir a ver a su madre? ¿Qué te pasa? ¿A qué vienen estos arrebatos, estos insultos? Ay, estoy nerviosa, discúlpame. Es que me indispuso todo este lío de darle el apellido a ese hombre. Pero tú quisiste. Nadie te obligó, ¿sí? No, claro que no. Lo hice porque consideré que era de justicia. Bueno, si ya decidiste que Aimé se vaya con su mamá, yo no tengo por qué meterme entre ustedes. Y discúlpame con Alberto, pero no iré a cenar. Estoy muy cansada. Está bien. Buenas noches. Maldita. No se puede salir con la suya. No debo permitirlo. Hola, Lupe. Señorita. ¿Está mi mamá? No, salió con la señorita Mónica. ¿A dónde fueron? Creo que a la iglesia. Llévate las maletas a mi recámara, Lupe. Sí, niña. Espérame en el coche. ¿Las vas a esperar? Mejor no. Paso un momento a la casa a ver la humedad del techo que dijo mi mamá
Y luego me regreso a Campo Real. Te cuidas mucho. Acuérdate que llevas un hijo mío en el vientre. Todavía no estamos seguros. De todos modos. Te voy a extrañar. Yo también. Vendré el fin de semana. Sí. ¿Y el señor? Solo me trajo. ¿Se va a quedar? Unos días. Cuéntame, ¿qué ha habido? Pues nada, que su mamacita con su hermana y el señor Juan se fueron a la iglesia para fijar la fecha de la boda. ¿Tan pronto? Doña Catalina, qué gusto verla. El gusto es mío, padre. ¿Y tú, Mónica, cómo has estado? Bien, padre, muchas gracias. Qué bien, me alegro. El caballero es Juan Alcázar y Valle. ¿Pariente de Andrés Alcázar? Sí. Venimos, padre, porque Mónica se va a casar. ¿Te vas a casar? ¿Con Sí. quién? Con él. Ah, qué bien. Los felicito. Muchas gracias. Queremos fijar la fecha para la boda. Sí, claro. Pero antes, según lo que me dijo Mónica, hay algunas cosas que arreglar. Verá usted, padre. Yo no estoy bautizado. Ni he comulgado. En fin, no he cumplido con ninguno de esos detalles. Ah, y los llama usted detalles. Yo todavía no he salido a la calle, niña, así que no sé. Pero ya me imagino lo que ha de andar diciendo la gente. Oiga, niña, ¿pero de veras el señor Juan del Diablo es pariente del señor Andrés? Sí. Si lo hubiese sabido antes. ¿Cuándo se supone que se van a casar? No sé, niña. Yo no veo a su mamacita muy contenta. ¿Y Mónica? Como siempre. Ya ve que ya no platica mucho conmigo. ¿Y él cómo se ve? Nomás lo vi hoy en la mañana cuando vino. Y sí, parece que está contento. Adelante. Mande, señora. Dile a Rafael que venga con sus herramientas. Necesito que abra un cajón que se atoró. Sí, señora. Con permiso. ¿Dónde está Rafael, tío? En los Ocotes. Uy, ¿tan lejos? ¿Por qué? Es que la señora quiere que le abra un cajón. ¿Usted lo va a hacer? Pasa. ¿Cuál es el cajón que quiere que le abra? ¿Qué haces tú aquí? Es que Rafael no está. Lo mandé a los Ocotes a arreglar el eje de una carreta que se quedó atorada. ¿Y cuándo regresa? Hasta en la tarde, pero si le urge... No, no me urge. De todos modos, yo podría hacerlo. Te he dicho que no. Cuando vuelva Rafael me lo mandas. Como usted guste, doña. Con permiso.